Bien, acá hay una concatenación de conceptos importantes que algunos los estuvimos discutiendo, referidos a la cinética química, pero a modo de repaso me parece que quedó bastante prolijo, está prácticamente tocado todo lo más relevante y da una orientación sobre cómo vamos a seguir abordando el tema en el futuro. Hablamos de lo que llamamos choque eficaz. ¿Recuerdan? Un choque entre dos moléculas o dos partículas pertenecientes a especies químicas diferentes que conducen a un cambio químico, o sea, producen una reacción química, un cambio en la composición del sistema. Ese choque, para ser eficaz, tiene que tener una energía suficiente, está vinculado con el concepto de energía de activación, y una orientación espacial adecuada de las partículas que se encuentran. Ese choque, como dijimos, lleva a una reacción química. Esa reacción química la representamos convencionalmente como una ecuación química. Esto es un esquema de una ecuación química en la que los reactivos se transforman en los productos. Esta sería una reacción que ocurre solamente en el sentido directo. Hay reacciones químicas en las que los productos también pueden chocar eficazmente y regenerar los reactivos. Se representan con una doble flecha y corresponden a aquello que llamamos los equilibrios químicos. Bien, una reacción química puede ser abordada, el estudio de una reacción química, desde muchos ángulos. Se puede estudiar desde el punto de vista energético, desde el punto de vista cinético, desde el punto de vista digamos, del modelado molecular y de la dinámica molecular. Hay cantidad de maneras de estudiar una reacción química. Nosotros ahora nos estamos enfocando en la cinética química. La cinética química tiene un concepto clave, que es el concepto de rapidez de reacción. La rapidez de reacción tiene que ver con el ritmo al que ocurren los eventos fundamentales de una reacción química, o sea, en qué medida se están consumiendo y a qué tasa se están consumiendo los reactivos y a qué tasa se están produciendo los productos, valga la redundancia. Y esa rapidez de reacción tiene una serie de factores que son los que la afectan o la modifican, que acá están enumerados. De algunos de ellos ya hablamos bastante, pero vamos a repasarlos. El primero, que no siempre aparece como un factor importante, es la naturaleza de los reactivos. Eso, naturaleza, está un poco entrecomillado, porque el concepto de naturaleza de los reactivos capaz que es un poco, digamos, confuso. Tiene que ver con el tipo de reactivo que tenemos. Por ejemplo, una sustancia orgánica puede sufrir una reacción de oxidación, y una sustancia inorgánica, por ejemplo un catión, puede también sufrir una oxidación frente al mismo reactivo oxidante. Pero la rapidez de reacción que esperamos en principio ocurra va a ser diferente para la sustancia orgánica que para la sustancia inorgánica. La sustancia orgánica va a reaccionar mucho más lentamente que la sustancia orgánica, ¿sí? Que la sustancia inorgánica, perdón. Entonces, la naturaleza de los reactivos importa. Frente a un mismo reactivo, por ejemplo un oxidante, como puede ser el permanganato de potasio, el etanol, que lo tenemos acá representado de manera un poco chistosa, el modelo de esferas y bastones, ¿no? Es una de las formas de representar las moléculas con modelos moleculares. El etanol va a reaccionar mucho más lentamente, si bien se va a oxidar. El etanol se puede oxidar a aldehído, a etanal, y el etanal a su vez se puede oxidar a ácido etanoico o ácido acético, pero la reacción va a ser mucho más lenta que la que sufre, por ejemplo, un catión hierro. Por ejemplo, el catión hierro 2, ferroso, puede pasar a catión hierro 3, oxidándose, ¿sí? Perdiendo un electrón. Bueno, el oxidante puede ser el mismo. Podemos usar para oxidar al etanol a ácido etanoico, o para oxidar el hierro 2 a hierro 3, podemos usar el mismo reactivo. El reactivo se llama permanganato de potasio. Este reactivo va a ser el oxidante. Lo vamos a usar a menudo como oxidante. Pero la reacción del etanol con el permanganato de potasio
con el oxidante va a ser mucho más lenta que la reacción del catión hierro 2 con el mismo oxidante. Y eso tiene que ver con la naturaleza de los reactivos, con la distribución espacial de los grupos, fundamentalmente con la orientación adecuada de los choques. Porque a igual temperatura, de repente la diferencia de energía de activación no es tan grande, pero para que choquen eficazmente las partículas con este grupo, que es en definitiva el que se va a oxidar, va a ser mucho más complicado desde el punto de vista espacial que el choque con un catión que lo podemos considerar como una partícula esférica. ¿Sí? Así que bueno, eso vendría a ser un poco el tema de la naturaleza de los reactivos, en el que no vamos a abundar mucho más. Vamos a limpiar un poquito. El segundo factor, que es en el que vamos a hacer hincapié en estos días, es la concentración de los reactivos. ¿Sí? O sea, es sabido que a mayor concentración, mayor rapidez de reacción, pero vamos a verlo desde el punto de vista más cuantitativo, vamos a hacer un estudio más matemático del efecto de la concentración de los reactivos. El tercer factor, la temperatura, que también, como habíamos comentado, un aumento de temperatura de 10 grados Celsius puede provocar una duplicación en la rapidez de reacción. Es aproximadamente el resultado promedial para las reacciones químicas es ese, un aumento de 10 grados duplica la rapidez de reacción, pero vamos a verlo con más detalle. Y la catálisis, de la que ya hablamos con bastante detalle en el estudio de los diagramas entálpicos y la relación entre la energía de activación y la rapidez de reacción. Pero también vamos a hablar un poquito más de catálisis porque hay una cantidad de reacciones muy importantes, fundamentalmente desde el punto de vista biológico, que son catalizadas por enzimas. Así que sobre el tema de la catálisis, si bien vimos bastante, vamos a volver. Así que este es un esquema aproximadamente bastante completo de los puntos que tenemos que abordar para considerar que la unidad cinética química fue estudiada con la profundidad adecuada. Ahí estamos con un poquito más. ¿Sí? Bien, así que a por ellos, dirían mis antepasados.